Siendo las 13 horas del día 14 de junio del año 2012, se declara abierta la 53ª sesión plenaria. Solicito a la Secretaría General pase lista de los magistrados presentes para hacer la declaratoria del quórum. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Aquino Avilés Rivera. Magistrado Fernando Romero Escobar. Señor, le informo la existencia del quórum de la Cámara. Gracias. Por de lectura de la orden del día. La orden del día, señor, se compone por 8 resoluciones de recursos de apelación, 3 resoluciones de juicios para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano y un acuerdo plenario mismos que ya fueron descritos en la convocatoria correspondiente. Se somete a consideración de los señores magistrados la orden del día. Por favor, recabe la votación. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Aquino Avilés Rivera. Conforme. Magistrado Fernando Romero Escobar. Señor, le informo que existe votación unánime de la orden del día. Gracias. Por favor, ya comienzo con la orden del día. Con su autorización, señor magistrado, con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con el acuerdo plenario que presenta el magistrado ponente, doctor Carlos Alberto Puig Hernández, en el expediente jurisdiccional TRAP 094-2012-1 y su acumulado TRAP 102-2012-1, que contiene esencialmente lo siguiente. En sentencia de fecha 6 del presente mes y año fue este honorable pleno, se resolvió teniendo como fundado los agravios expuestos por los partidos recurrentes, ordenando se revoquen las resoluciones emitidas por las responsables, quedando sin efectos única y exclusivamente respecto al registro de las candidaturas de la planilla, presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes respectivamente, postulados por los partidos del Trabajo por una parte y de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En ese sentido, se tienen los consejos municipales electorales de Jonacatepec, Cuentadixtla, Yecapixtla y Tlaquiltenango, todos del Instituto Estatal Electoral de Morelos, cumpliendo en tiempo y forma con lo dictado en la sentencia de fecha 6 de junio de 2012. Es la cuantía. Gracias, consejeros. Señores magistrados, ¿alguna intervención? No. A no haber intervención, por favor, recabe la votación respecto al proyecto. Con su autorización, señor magistrado presidente, magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo. Magistrado Aquino Avilés Rivera. Con el proyecto. Magistrado Fernando Romero. A favor. Señor, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Daremos lectura entonces a los resolutivos del acuerdo plenario en relación con el expediente TE, /RAP, /094, /2012-1 y su acumulado TE, /RAP, /102, /2012-1. Se acuerda. Primero, se decreta el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 6 de junio del 2012 por parte de los consejos municipales electorales de Jonacatepec, Puente de Ixtla, Yecapixtla y Tlaquiltenango, todos del Instituto Estatal Electoral de Morelos. Segundo, en su oportunidad se ordena archivar el presente asunto como compromiso. Continuamos con la orden del día, por favor. Con la venia de los señores magistrados, el proyecto de sentencia que somete a consideración del Pleno el maestro en Derecho, Aquino Avilés Rivera, magistrado titular de la ponencia número 2 del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, identificado con el número TE-JDC 099-2012-2, promovido por el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, en contra de la resolución de fecha 21 de mayo de 2012 por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, dictada en el recurso de revisión bajo el número de registro IRF 022-2012. En el proyecto se razona lo siguiente. En síntesis, el actor manifestó que la resolución dictada por la Autoridad Administrativa Electoral en el recurso de revisión bajo el número de registro IRF 022-2012 transfiere sus derechos humanos protegidos en diversos tratados y convenios internacionales de los que México es parte, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política Federal, las autoridades deben procurar el goce de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. En razón de lo anterior, reclama la inaplicación del artículo 117 de la Constitución Política Local, ya que considera que la misma resulta inapropiada. De la misma forma, los artículos 26, 29 y 34 del Reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular, al estimar que la exigencia normativa de separarse del cargo 90 días antes del día de la elección tiene solamente la calidad de empleado, resulta violatoria de sus derechos humanos. Añade que se viola en su perjuicio lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 192
del Código Electoral local, que exige como requisito de elegibilidad el tener un cargo de dirección, toda vez que la actividad que practica es la de coordinación. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el promovente, dado que del análisis integral de la Constitución Política Federal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación, la Constitución Política Local, del Código Electoral para el Estado de Morelos, el Reglamento para el Registro de Candidaturas de Elección Popular, de la Ley Estatal de Agua Potable en el Estado de Morelos y del Reglamento del Gobierno y de Administración Pública Municipal de Temisco, Morelos, no existen razones jurídicas que acrediten que con la emisión del acto impugnado se vulneró algún derecho humano o dispositivo constitucional alguno, toda vez que de la actuación de la autoridad responsable se efectuó dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad aplicables, por lo cual no se observa transgredido, como lo manifiesta el impetrante, el artículo número 1 de la Constitución Federal en lo que es relativo a la aplicación de los tratados y convenios internacionales signados por México. En la especie se afirma que no se coarta el derecho del ciudadano a participar en el gobierno del país en igualdad de condiciones, sino que en todo caso se regula a fin de que se obtenga el objetivo de que prevalezca la equidad en la contienda. Es importante precisar que el aspirante a un cargo de elección popular debe en todo caso separarse de su función pública con la temporalidad que se señala en la norma, a fin de que no exista principio alguno que permita inequidad en la contienda, aspecto sobre el que encuentra fundamento, entre otros, nuestro sistema democrático de representación. En efecto, de la lectura integral de la normatividad aplicable a la actividad pública que desempeña el promovente como secretario técnico de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Temisco, Morelos, es válido desprender de una interpretación sistemática y funcional que, a diferencia de lo que el actor sustenta en su escrito de expresión de agravios, la naturaleza administrativa de la actividad pública que desarrolla guarda las características de una función pública. Por cuanto al agravio relativo al artículo 109 en relación con lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución Local, de la lectura integral de la norma jurídica que comento, es viable apreciar que, a diferencia de lo que se sostiene, la propia norma secundaria exige además cumplimentar los requisitos dispuestos en la Constitución Política del Estado de Morelos. Por tanto, el estudio y valoración del acervo probatorio existente en autos, así como de la diversidad normativa y criterios jurisprudenciales adoptados por este tribunal con anterioridad, se accede a la convicción de que no le asiste la razón legal al promovente cuando afirma la violación a su derecho de ser votado. Lo anterior, en atención a que resulta indudable que el promovente incumple con uno de los requisitos a que alude la normatividad electoral local y por ende es inelegible. En esta tesitura se impone a confirmar la resolución impugnada, estimando para ello lo infundado de los agravios expuestos. Es la petición, magistrado. Gracias. Esta consideración de los señores magistrados. ¿Alguna intervención? Sí. De mi parte igual. Entonces, aplicamos la votación. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo. Magistrado Artino Avilés Barrera. Con el proyecto. Magistrado Fernando Bruno. Con el proyecto. Señor, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Vamos a dar lectura entonces a los puntos resolutivos de la sentencia. En el expediente identificado con la clave TE, diagonal JDC, diagonal 099, diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, son infundados los agravios hechos valer por el ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Segundo, se confirma la resolución dictada en el recurso de revisión identificado con el número de expediente IEE, diagonal REP, diagonal 022, diagonal 2012, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral en Morelos. Continuamos con el orden del día, por favor. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución que propone el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández en el expediente TE-JS 101-2012-1 en los siguientes términos. La ciudadana Sonia Urbina Peña interpuso juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en contra del Consejo Estatal Electoral y del Consejo Municipal Electoral de Jutepec, ambos del Instituto Estatal Electoral de Morelos, con motivo de la cancelación de su registro como candidata a regidora en la tercera posición del municipio de Jutepec, Morelos, postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Ello con motivo que la actora
A criterio de la autoridad responsable, la quejosa se encontraba bajo la hipótesis prevista en el artículo 117, fracción séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que prevé como requisito de elegibilidad para las elecciones de los ayuntamientos el no concurrir en la misma lista el esposo con la esposa. En ese sentido, en el proyecto de sentencia que presenta el magistrado ponente, se estima lo siguiente. Mediante un análisis de las diversas constancias que obran en el expediente que hoy se resuelven, no existen elementos suficientes que acrediten el vínculo familiar entre los ciudadanos Elías Sánchez Terán y Sonia Urbina Peña, el primero candidato a presidente municipal por el Partido Verde Ecologista de México y la actora como regidora en la tercera posición del municipio de Jutepec por el mismo partido político. Así las cosas, a juicio de este tribunal, no existe la plena certeza de que las personas referidas estuviesen casadas. Asimismo, se genera la duda razonable de la existencia del concubinato, esto es, que no se tiene una convicción de que la actora y el ciudadano Elías Sánchez Terán hayan vivido juntos en el periodo legalmente requerido y que la procreación del hijo hubiese ocurrido en los términos previstos legalmente. Por consiguiente, el agravio sobre la cancelación del registro de la quejosa como regidora al cargo de la tercera posición para el Ayuntamiento de Jutepec, Morelos, bajo el argumento de que es inelegible por estar en concurrencia con el candidato a presidente municipal de Jutepec, resulta fundado, por lo que se propone revocar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señor magistrado. Mi amable, está como gestión de los magistrados, ¿alguna intervención? En parte de magistrado. Bueno, ¿qué forma? Entonces, destacamos. Magistrado Carlos Alberto Julio. Magistrado Elvino Vilas Almavera. Magistrado Fernando. A favor. Señor, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Vamos a dar lectura a los puntos resolutivos del expediente identificado con la clave TE, diagonal JDC, diagonal 101, diagonal 2012-1. Se resuelve. Primero, resulta fundado el agravio hecho valer por la actora Sonia Urbina Peña en contra de los actos que reclama del Consejo Estatal Electoral y el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, ambos del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en términos del considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se revoca el acuerdo de fecha 21 de mayo del año 2012 emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral relativo al recurso de revisión IEE diagonal red diagonal 008 diagonal 2012. Tercero, se revoca parcialmente el acuerdo de fecha 25 de mayo del año que transcurre emitido por el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, única y exclusivamente en la parte relativa a la aprobación del registro de la candidata propietaria de la tercera regiduría postulada por el Partido Verde Ecologista de México en los términos del considerando tercero de esta resolución. Cuarto, se ordena al Consejo Municipal Electoral de Jutepec del Instituto Estatal Electoral de Morelos proceda a dar cumplimiento en términos de lo precisado en el considerando tercero infine de esta sentencia. Quinto, se deja sin efectos el registro de la ciudadana Hilda Miranda Genaro como regidora propietaria en la tercera posición por el Partido Verde Ecologista de México. Continuamos, por favor, con la ronda. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que proponen las tres ponencias que integran este órgano jurisdiccional respecto de los recursos de apelación que de forma separada fueron interpuestos por el Partido de Acción Nacional, así como radicados y sustanciados con los números de expedientes respectivamente TRAC 103-2012-2, TRAC 104-2012-3, TRAC 106-2012-3, TRAC 108-2012-2, TRAC 109-2012-1 y TRAC 110-2012-3. En contra de lo que respectivamente resolvía el Consejo Estatal Electoral, el Instituto Estatal Electoral y los recursos de revisión identificados con las claves IREP 13-2012, IREP 15-2012, IREP 21-2012, IREP 23-2012, IREP 24-2012 e IREP 25-2012. En cada proyecto de sentencia de los recursos de apelación descritos, se propone declarar infundados e inoperantes los agravios asumidos por el partido político actor de conformidad con lo siguiente. La ratio decidendi que se propone en cada uno de los recursos consiste en que, por una parte, contrario a lo manifestado por el partido recurrente, la autoridad responsable sí tiene las facultades para realizar la recepción de las solicitudes de registro de manera supletoria, tal y como lo establece el Código Comercial Local en su artículo 106, fracción 26ª, solo en el caso de que exista imposibilidad técnica, material o legal para realizarse ante el órgano competente.
De ahí que la actuación de la autoridad responsable resulta legal en virtud de que el solicitante del registro, mediante escrito de fecha 15 de abril del año en curso, citó dicha imposibilidad al señalar que no existían condiciones de estabilidad política y social en los municipios correspondientes. Sobre el tema, conviene destacar la naturaleza del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral como órgano superior de dirección del Instituto de Referencia y su facultad extraordinaria de recibir supletoriamente los registros de controversia, puesto que, en todo caso, la imposibilidad delegada y referida en los autos por el partido político o coalición registrante se estima suficiente para la actualización del supuesto normativo, dados los plazos y términos de la materia electoral y la protección a los derechos político-electorales de los ciudadanos a registrarse, y en este caso ante el órgano colegiado debe también ponderarse. De igual forma, no le asiste la razón al impetrante cuando manifiesta que resulta materialmente imposible la recepción de la documentación de 22 candidatos a una misma hora y por una sola persona, toda vez que, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular, existen mesas facultadas con personal habilitado para la recepción y verificación de la documentación presentada adjunta a la solicitud de registro. De lo anterior, debe destacarse que las solicitudes de registro se encuentran presentadas dentro del plazo legal previsto en el artículo 107 del Código de la Materia, es decir, del 8 al 15 de abril del año en curso, por lo que al haberse presentado el día 15 de abril de este año, resulta obvio que la recepción de las solicitudes tantas veces mencionadas fue oportuna y no como lo señala erróneamente el partido actor, que fueron de forma extemporánea. Por lo anteriormente expuesto, no le asiste la razón al partido político enjuiciante y en consecuencia los agravios en estudio devienen infundados. En relación a los agravios relativos a que la responsable no fue exhaustiva al momento de resolver el recurso de revisión, al no analizar ni desahogar las probanzas ofrecidas por el enjuiciante y que a su juicio carecen de fundamentación y motivación, asimismo manifiesta que se vulneran los principios rectores de la materia electoral por la responsable al señalar que su recurso debió promoverlo el día 15 de abril del presente año, devienen inoperantes. Al respecto, con base en el artículo 16 de la Constitución Política Federal, de lo ordenado por la jurisprudencia electoral y analizado por la doctrina, se advierte que la autoridad responsable en emitir sus resoluciones de fecha 21 de mayo del año 2012 realizó una motivación insuficiente, en virtud de que en la misma no efectuó razonamientos lógico-jurídicos que llevaran a determinar que efectivamente el Consejo Estatal Electoral tiene las facultades para recibir las solicitudes de registro de manera supletoria, omitiendo la valoración de las probanzas presentadas por el impetrante y que obran agregadas en los correspondientes recursos de revisión. No obstante lo anterior, resultan inoperantes los agravios hechos valer por el partido político promovente, porque aun cuando el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral dejó de motivar suficientemente la resolución impugnada, así como de realizar un análisis total de las pruebas aportadas, en nada cambia el sentido del presente proyecto de sentencia, dado que, como se estableció en los párrafos anteriores, es facultad de la autoridad responsable la recepción de las solicitudes de registro de forma supletoria, cuando exista imposibilidad técnica, material o legal, tal como lo prevé la normatividad electoral anteriormente señalada, motivo por el cual queda superada la inconsistencia de la resolución recurrida, de ahí la inoperancia de los agravios bajo análisis. No pasa desapercibido que el partido político inconforme vuelve a reiterar los mismos agravios que planteó en el recurso de revisión, los cuales resultan ineficaces para controvertir y desvirtuar las consideraciones modulares de la responsable que ocuparon los agravios esgrimidos. Es decir, el apelante a los agravios en análisis se limita a repetir los mismos motivos de inconformidad que expuso en el recurso de revisión, los cuales, al igual que los agravios reiterativos, no resultan suficientes para desvirtuar los razonamientos orales vertidos en la resolución reclamada que dio contestación a aquellos motivos de disenso que no contienen un agravio del que se pueda desprender que controvierte las consideraciones de la sentencia reclamada. Bajo las consideraciones anteriores, se propone confirmar las resoluciones emitidas por el Consejo Estatal Electoral en los recursos de revisión números IR 13-2012, IR 15-2012, IR 21-2012, IR 23-2012, IR 24-2012 e IR 25-2012. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, muy amable. La consideración de los señores magistrados, los proyectos de cuenta. Recabamos la votación respecto a estos 6 proyectos.
Con su autorización, señor magistrado presidente, magistrado Carlos Alberto Puig. De acuerdo con todo. Magistrado Bertino Viles Alvera. Con los proyectos. Magistrado Fernando Bruno. Con los 6 proyectos. Señor, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Vamos a dar lectura por uno de cada uno de estas seis sentencias. En el caso del expediente TE, diagonal RAP, diagonal 103, diagonal 2012-2, se resuelve, primero, son en una parte infundados y en otra inoperantes los agravios expuestos por el recurrente en términos del considerando sexto de esta resolución. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el 21 de mayo de 2012 en el recurso de revisión identificado con el número IEE, diagonal REP, diagonal 023, diagonal 2012, promovido por el Partido Acción Nacional, de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas esgrimidas en la presente sentencia. El expediente TE, diagonal RAP, diagonal 104, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios expuestos por el recurrente en términos del considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el 21 de mayo del 2012 en el recurso de revisión identificado con el número IEE, diagonal REP, diagonal 024, diagonal 2012, promovido por el Partido Acción Nacional, de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas esgrimidas en la presente sentencia. En el expediente TE, diagonal RAP, diagonal 106, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios expuestos por el recurrente en términos del considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el 21 de mayo de 2012 en el recurso de revisión identificado con el número IEE, diagonal REP, diagonal 013, diagonal 2012, promovido por el Partido Acción Nacional, de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas esgrimidas en la presente sentencia. En el expediente TE, diagonal RAP, diagonal 108, diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados y por la otra inoperantes los agravios expuestos por el recurrente en términos del considerando sexto de esta resolución. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el 21 de mayo del 2012 en el recurso de revisión identificado con el número IEE, diagonal REP, diagonal 021, diagonal 2012, promovido por el Partido Acción Nacional, de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas esgrimidas en la presente sentencia. En relación con el expediente TE, diagonal RAP, diagonal 109, diagonal 2012-1, se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados y por la otra inoperantes los agravios expuestos por el recurrente en términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el 21 de mayo del 2012 en el recurso de revisión identificado con el número IEE, diagonal REP, diagonal 025, diagonal 2012, promovido por el Partido Acción Nacional, de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas expuestas en la presente sentencia. En relación con el expediente TE, diagonal RAP, diagonal 110, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios expuestos por el recurrente en términos del considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos el 21 de mayo de 2012 en el recurso de revisión identificado con el número IEE, diagonal REP, diagonal 015, diagonal 2012, promovido por el Partido Acción Nacional, de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas esgrimidas en la presente sentencia. Continuamos, por favor, con la orden del día. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que proponen las ponencias 1 y 2 de este órgano jurisdiccional. Respecto a los recursos de apelación que de forma separada fueron interpuestos por el Partido Acción Nacional, así como radicados o sustanciados con los números de expedientes TRAP 105-2012-2 y TRAP 107-2012-1 en los expedientes de mérito se advierte de oficio que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 335, fracción octava, en relación con el numeral 336, fracción segunda, ambos del Código Local de la materia, de conformidad con lo que a continuación se expone. Los agravios planteados por el partido político autor en el recurso de revisión, comparados con los del recurso de apelación, no tienen relación directa con el acto impugnado que ahora se resuelve.
En efecto, se advierte que el partido político apelante realiza manifestaciones encaminadas a la supletoriedad del registro llevado a cabo por la autoridad responsable, sin introducir mayores razonamientos dirigidos a destruir y combatir lo razonado por la misma, relativo a las cuestiones de equidad de género, que fue el acto principal en los correspondientes recursos de revisión. Bajo estas circunstancias, la parte actora soslaya controvertir la inoperancia declarada en los agravios del acto imprimigenio. Asimismo, no refiere las razones por las cuales dicho pronunciamiento le causa afectación a su esfera jurídica. Es decir, resulta imposible considerar que las manifestaciones aludidas por el Instituto Político recurrente sean consideradas como conceptos de agravio debidamente configurados, orientados a demostrar la ilegalidad de la resolución combatida por parte de la responsable, de ahí la propuesta de la cuestión planteada. En tanto que el recurrente no cumple con la carga procesal de fijar la posición argumentativa frente a la asumida por la responsable, con elementos orientados a evidenciar y poner de manifiesto que lo razonado no se encuentra ajustado a la legalidad, relativo a lo que no se respetó a su parecer el principio de equidad de género. Lo anterior es así porque cabe precisar que, como se aprecia en el presente recurso, los agravios son diversos y no guardan relación directa con el acto impugnado. Como resultado de lo anterior, se estima innecesario arribar al análisis de las pruebas ofrecidas y aportadas por el recurrente, que tienen relación con hechos propios del fondo del asunto en materia del juicio que nos ocupa. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias. En consideración de los señores magistrados, los proyectos. ¿Alguna intervención? Señor magistrado. A no existir, te recabe la votación respecto a los proyectos. Magistrado Carlos Alberto Pedro. Magistrado Pino Avilés. Con los proyectos. Magistrado Fernando Brun. Con los dos proyectos. Señor, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Damos lectura entonces a los puntos resolutivos. En el caso del expediente TE, diagonal RAP, diagonal 105, diagonal 2012-2, se resuelve único, se sobresee el recurso de apelación promovido por el Partido Acción Nacional en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. En relación con el expediente TE, RAP, diagonal 107, diagonal 2012-1, único, se sobresee el presente recurso de apelación promovido por el Partido Acción Nacional en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Continuamos, por favor, con la orden del día. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TE, JDC 111-2012, promovido por el ciudadano Manuel Salgado Beltrán. En el presente caso se advierte que de oficio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 335 en relación con los numerales 301, 304 y 315, todos del Código Local de la materia, y por consiguiente debe desecharse en medio de impugnación toda vez que el mismo fue presentado de manera extemporánea, de acuerdo a las consideraciones siguientes. El promovente en su sitio de demanda refiere, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la resolución impugnada el día 1 de junio del año en curso, lo cual lo manifiesta de forma reiterada en términos de las siguientes expresiones. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la segunda de las resoluciones me fue notificada el día 1 de junio del año 2012, anexándose copia de la razón de notificación, así como manifiesto de la fecha en que fue notificado el acto de resolución impugnada, que fue el día 1 de junio de 2012. Hasta aquí la cita. De igual forma, obra en el expediente una copia simple de la razón de notificación de la resolución combatida, de fecha 1 de junio de 2012, aportada por el mismo impetrante, documento que se considera justificativo de su dicho en términos de la fracción décima del artículo 316 del Código Comercial de la entidad. Ahora bien, del sello de recepción de la oficialidad de partes de este órgano colegiado, impuesto en la demanda del juicio que nos ocupa, se advierte que el actor presentó dicho escrito a las 18 horas con 47 minutos y 16 segundos del día 7 de junio de 2012. Por tanto, es evidente que el enjuiciante presentó el medio de impugnación cuando ya había recluido el plazo legal para el ejercicio de su derecho, pues dejó transcurrir 6 días sin que de las constancias que integran el expediente se advierta una mora justificada para ellos. La cuenta. Gracias. La consideración de los magistrados. ¿Alguna intervención? De no existir, que recabe la votación, por favor. Atenta a su indicación, magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo. Magistrado Pino Avilés Alvarado. Magistrado Fernando Brun. De igual forma. Señor, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Damos lectura al punto resolutivo del expediente TE, diagonal TPDT, diagonal 111, diagonal 2012, en el que se resuelve. Único, se desecha de plano por notoriamente improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Manuel Salgado Beltrán,
en términos del considerando segundo de la presente sentencia. ¿Existen otros asuntos que tratar de acuerdo con la orden del día? Ha sido agotada la resolución. Gracias, muy amables, y así, bueno, se concluye esta sesión, siendo las 13 horas con 30 minutos del día de la noche. Muchas gracias.